El mismo Marx exigía que los filósofos no solo interpretaran el mundo, sino que lo cambiaran. Filoparchando, una construcción del pensamiento en colectivo. Vení y construyamos pensamiento juntos. No vas a poder quedarte en casa, hermano. No vas a poder enchufarte, prender la tele y evadirte. No vas a poder perderte en la droga y salir corriendo por cerveza durante los comerciales, porque la revolución no será televisada. Este es un fragmento de un poema con este mismo nombre, La revolución no será televisada, de Scott Heron Harlem, de 1971. Muy buenas tardes, somos Filoparchando, bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por la asistencia, por estar acá. Nosotros somos Filoparchando, como lo dice el compañero. Mi nombre es Johnny y pues con Filoparchando lo que nosotros pretendemos es analizar cuestiones de la vida cotidiana, digamos desde el punto de vista de la filosofía, pero también con la intención de desacartonar la filosofía solamente del mundo académico y poderlo como transportar o llevarlo a las comunidades, a la reflexión con las comunidades, desde un punto de vista de construcción de conocimiento de forma horizontal, ¿sí? Como que entre todos podemos formar un pensamiento cuando es necesario pensar en una sociedad que está atravesada por una velocidad de productividad, que el pensamiento o pensar acerca de las cosas se vuelve algo tan rechazado, más bien, ¿cierto? En una sociedad como esta, donde ya la gente lo que necesita es acción, pero no pensar, y eso nos ha llevado también de alguna manera a una acción muy ciega en esta contemporaneidad. Entonces, bueno, eso como intención de Filoparchando. Hoy, presentemos a nuestros compañeros. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mariana Silva, un gusto estar con ustedes hoy. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Wilder Carmona, un placer estar aquí en Culturarte, me gusta mucho el ambiente de esta casa, se respira arte, se respira pasión y vamos a ver, esperemos que salga una buena conversación entre todos nosotros, vamos a construir pensamiento en colectivo. Bueno, muy buenas tardes, yo soy Camilo Carmona, un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy y nada, vamos a permitirnos en esta tarde tan bonita poder hablar un poco sobre la historia de esta casa cultural y el tejido social que se ha construido no solamente en ella, sino gracias a ella y las múltiples posibilidades que brinda un espacio como estos para las juventudes, para las comunidades de habitarse y de trazar vínculos de convivencia y de fraternidad también en torno al arte y la cultura. Ya habiéndonos presentado, pues el principal motivo de nosotros estar acá y hacer este programa es porque vemos en la Casa de la Cultura un punto o un lugar esencial para la resistencia y para la convivencia en la comuna, y pues nos gustaría acercarnos un poco más a la historia de la Casa Cultural, Culturarte, para, digamos, reflexionar en torno a cómo lugares abiertos a la comunidad de participación pueden ser una herramienta para la transformación de alguna manera, ¿cierto? Cómo esto de alguna manera puede ir cambiando y transformando el mundo como una intención de alguna manera revolucionaria, pero digamos como que nosotros vemos en esto como algo que se llamaba la revolución molecular, que hablaba Deleuze y Guattari, dos filósofos que nuestro compañero más adelante nos va a adentrar, y reflexionar en torno a eso es reflexionar en torno a si la transformación es posible y que es posible en la acción diaria, ¿cierto? Entonces esa sería como nuestro fin de la reflexión, pero bueno, haciendo como una anticipación. Pero bueno, para comenzar entonces, sabiendo ya el tema del que nos vamos a tratar, vamos a pasar a nuestra siguiente sección,
y luego entonces ya podemos conocer a don Francisco, nuestro invitado, y a nuestra invitada, a Yasmín. Pero sí, antes me gustaría hacer contarles que la actividad que estamos haciendo el día de hoy hace parte de un ciclo de conversatorios que estamos realizando bajo el nombre de la Comuna Invisibilizada, y el día de hoy pues vamos a hablar sobre la Casa de la Cultura como nodo de resistencia y creación y encuentro comunitario, y este proyecto fue beneficiado con recursos del Programa de Planeación de Desarrollo Local y Presupuesto Participativo de la Cultura en la Comuna 15 Guayabal. Bueno, sí, y yo creo que en términos de, yo no sé, los que no conocen, de pronto lo que nosotros hacemos acá, Pacho, es un magazine, entonces pues tiene unas secciones y unas cortinillas, vamos a tratarnos, digamos, a ciertos temas apartados por las cortinillas, y pues como sabemos, pues esto es la grabación de un podcast, también para la radio, también como audiovisual, y pues vamos a tener pues como esas interrupciones que son las cortinillas. Entonces vamos a pasar a la siguiente cortinilla para que conozcamos a nuestros invitados. Pero antes de eso, la paradoja, para que la vayan pensando también. Paradoja del día: ¿pueden las pequeñas acciones provocar grandes cambios? ¿Cierto? Esa es una pregunta que hacemos desde el principio para la sección que se llama la paradoja del día. En ese momento pues como que esperamos pues como que se animen a la participación, a reflexionar en torno a esa pregunta, y pues bueno, piénsenla. Se la repito: ¿pueden las pequeñas acciones provocar grandes cambios? Entonces bueno, vamos a pasar a la siguiente sección. Hey, ¿ese quién es? ¿Quién? Pues ese que viene ahí, ¿vos lo conoces? Ah, ¿cómo así? ¿Vos no lo conoces? Ese es el nuevo del parche. Bueno, en esta sección del nuevo del parche tenemos dos nuevos del parche, aunque sabemos que somos varios aquí. No sé si sería bueno que nos presentáramos todos, a sabiendas de que somos pocos, y nos presentamos entonces todos los que estamos, y pues bueno, y nos cuentan un poco de ustedes, de qué piensan acerca del tema que traemos, como la Casa Cultural como un punto de resistencia, como un punto donde se puede transformar el mundo, a partir del cual se puede transformar, donde hay abiertas las posibilidades. Entonces, bueno, ¿por dónde empezamos? Bueno, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Yo soy Yasmín Medina, habitante del barrio Trinidad. Hago parte de una familia de 7 generaciones que habitamos este territorio. Algunos pueden estar un poco más lejos, pero todos tenemos la raíz acá. Yo analizando como la propuesta que tenemos para el día de hoy de las pequeñas acciones, era como la reflexión que yo traía, ¿cierto? Yo, a pesar de ser habitante de este territorio desde que nací, para mí la Casa de la Cultura no existía como infraestructura, como institución, donde esas pequeñas acciones se vieran concentradas en un mismo punto. Para mí, mi legado, mis herencias están sobre la bohemia, la música, el ruido, el baile, la alegría, las risas, desde que yo nací, ¿cierto? Para mí es muy normal, no importa ni el día ni la hora, que la gente esté escuchando música, y el señor del frente no tiene que estar escuchando tangos para estar bebiendo, sino que está sentado en su puerta escuchando. Entonces para mí siempre ha sido un nodo gigante de cultura en toda la comuna, ¿cierto? Y ya como territorio localizado, como barrio Trinidad, que es donde yo nací y me criaron, para mí siempre la cultura ha manejado cada una de las familias. Le voy a poner un ejemplo. Si vamos a hablar de deportistas, sabemos cuáles son las familias, ¿cierto? Y alrededor del deporte hay lugares específicos donde la cultura se manifiesta alrededor de, ¿cierto? No necesariamente en la Casa de la Cultura como ahora tenemos, ¿cierto? Entonces yo le puedo hablar historias de que la cancha Luz, que era un pedazo de la pista, y que allá había una cancha de fútbol y hacíamos, convivíamos, barra, no sé qué, y bueno. Le puedo hablar entonces de las ahora más modernas, las que hay en la calle 23, ¿cierto? Pero si yo le hablo también entonces del baile, entonces yo le voy a hablar de los Núñez,
porque son una familia del barrio Antioquia, así su papá sea de otro territorio, crió sus hijos acá, y son una familia totalmente musical. Pero no había una casa de la cultura donde había un espacio para la música, sino lugares donde íbamos los que disfrutábamos de la música, ¿cierto? Entonces yo le pregunto a mi madre, cuando tú salías por ahí de rumba, ¿dónde era el baile en la, colectivo, lo que llamamos nosotros ahora baile público? Nos fuimos a una fiesta, ¿cierto? ¿Dónde quedaba esa casa de la cultura? Entonces mi mamá me habla de lugares donde se congregaban personas en torno al baile. Entonces me habla de la casa liberal, me habla de bailes públicos que eran dentro de casas y ahí se juntaban todos los vecinos a bailar y, en fin, por causas normales, ¿cierto? Siempre ha habido un lugar, pero ahora que tenemos que lo nombramos oficialmente nuestra Casa de la Cultura, yo sí puedo sentir que entonces en este lugar todas esas pequeñas acciones se ven reflejadas hacia allá toda la comuna, porque este espacio no solamente lo conocemos y lo reconocemos nuestros habitantes, sino que yo también he sentido y he visto que vienen grupos y personas de otras partes, como decir ustedes, a interesarse por nosotros, a vivir lo que nosotros vivimos y a estar con nosotros aquí. Entonces, nuevamente, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, mi nombre es Viviana Correa, hago parte en este momento acompañando la Casa de la Cultura en los eventos, soy joyera y bueno, ¿qué te cuento del barrio? Pues tiene muchas cosas para contar, para mostrar y para hablar de él, tiene diversidad de personas, de género, de todo. Entonces, bienvenidos y gracias por la invitación. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ovidio Muñoz, soy habitante de la comuna, más dedicado como a otro montón de temas como el ambiental, toda una vida, y a lo cultural. Y de la Casa de la Cultura solo pienso que es una cosa que le hacía falta a la comuna hace rato, y que la comuna, como nos quedó en un rinconcito de la comuna, en una esquinita, que esta comuna es un rectángulo casi perfecto, entonces nos quedó en una esquinita, y la Casa, la Cultura, es muy buena decirle casa, y no es otro nombre cultural como las bibliotecas, porque significa lo que decían ustedes al principio, un lugar donde uno va porque quiere estar y se siente acogido y siente la obligación de acoger a los otros. Entonces, el cuento de la casa tiene pues un renombre muy bacano, y el cuento de recuperar un espacio como este, que es un espacio que fácilmente hubiera sido otra cosa y que nos estamos enfrentando, creo que el año que viene o en un año larguito, a otro espacio que se nos va a quedar como este, porque esto era una escuela. Entonces el Benjamín va a pasar lo mismo, el Benjamín se traslada a otro lugar y nos queda un edificio ahí en toda la entrada del barrio, en la 25. Entonces es bacano que uno viene y la Casa de la Cultura es eso, y cultura es como todo. Entonces a veces uno siente que voy a la Casa de la Cultura, y no es lo mismo decir voy a la biblioteca, no es como el espacio riguroso y acartonado, por decirlo de una manera suavecita, que nos acostumbraron que es la cultura. Buenas tardes, mi nombre es Francisco Javier García Ramírez, pero para que se eviten decirme ese nombre tan largo, no me van a llamar Pacho, me abrevian diciendo Pacho, no me insulta, no me molesta. Bueno, entonces yo soy como el anfitrión de este programa, de Filo Parchando, y el que está como responsable de estas instalaciones. Si llegamos a noviembre, al 30 de noviembre, cumplimos 22 años de estar acá. Un 30 de noviembre del 2002 vino el secretario de Cultura del alcalde de la época, que era Luis Pérez. El secretario de Cultura vino y me entregó el espacio, y había unos testigos que me acompañaron, hicimos un recorrido, levantamos un acta con lo que encontramos. ¿Qué encontramos? Un espacio muy deteriorado, no había un vidrio bueno, no había una ventana buena, las luminarias todas estaban dañadas, la unidad sanitaria funcionaba a medias y estaba llena de humedades.
pero las humedades también son porque estamos en una laguna. Esa es una parte que se inundaba antes, antiguamente. Bueno, aquí estamos resistiendo, tiene que ver con el programa, es un acto de resistencia. Yo acostumbro a decir no la Casa de la Cultura, sino de cultura, donde caben todas las culturas, porque no obstante ser un barrio que tenemos como una cierta identidad, hay unas diferencias profundas dentro del barrio, y hay migrantes, hay venezolanos, hay ecuatorianos, y hay gente de otros departamentos, hay gente del Urabá, hay gente del Chocó, hay gente del suroeste, hay gente del nordeste, que son los que están llegando últimamente por el tema del conflicto de la minería. Bueno, aquí estamos. Entre otras cosas, quien les va a hablar enseguida viene de esa zona, de la serranía de San Lucas. Teo, nuestro amigo, está muy cercano a nosotros por un tema que lo asociamos con la joyería. Aquí en este espacio se trabaja joyería. En este espacio, rápidamente les cuento, tenemos medicina tradicional china. Todos los miércoles y los sábados atendemos ahí, con agujas. Están los 2 clubes de adulto mayor, espigas doradas, ecos de vida. Tenemos la huerta comunitaria. Y él me recordaba un concepto que hay, que a veces cosas que cultivamos las usábamos en la cocina en la pandemia, la permacultura. Tenemos, aquí funcionó el programa Buen Comienzo, aquí estaba la ludoteca del INDER, aquí estaban los desayunos infantiles, aquí estaba el Centro Vida Gerontológico, y en general todos los programas que ha habido de la alcaldía los hemos tratado de traer, ¿cierto? Y ella recordaba ahorita a don Abraham Núñez, los Núñez estuvieron acá, aquí le hicimos un homenaje, aquí los empleábamos a ellos en lo que llamamos los corredores artísticos o calles de cultura. Estaban el grupo que casi nadie menciona ya, que bailamos mucho con él, la Combo de Lido, la orquesta La Combo de Lido, don Pedro Gaviria, bueno, y futbolistas, todos los que ustedes quieran. Hay hasta gente que donde pone el ojo pone la flecha. Hay una campeona panamericana de tiro con arco, una joven de apellido Usquiano. Tenemos una riqueza cultural, una riqueza académica, unos saberes en el barrio que la gente no conoce. Bueno, muchas gracias Pacho, Viviana y a la gente de Barrio Antioquia porque han abierto este espacio. De hace rato. Mi nombre pues es Gustavo Palacio, me llaman también Teófilo, soy excombatiente, firmante del 4º Frente de las FARC del Magdalena Medio. Dejamos las armas en un corregimiento que se llama Carrizal, en medio de un conflicto muy terrible todavía. La Casa de la Cultura, en los periodos en que todavía estábamos en armas, era un referente de todas maneras. Aunque uno estaba por allá en el monte y uno se da cuenta del Festival Internacional de Poesía, pero también ha estado rodeada en su ánimo y en su lucha con herencias de una resistencia pues ideológica. Aquí a mí me pareció muy bonito la etapa de la paz porque en ese momento pude reencontrarme con personas que aparentemente no nos conocíamos y habíamos luchado. Pacho y yo habíamos luchado del mismo lado, éramos maoístas y todas esas cosas. Entonces, el que la gente cuando mira ahora a los jóvenes y dice, que la lucha ideológica, tenemos una herencia ideológica muy bonita en el Valle de Aburrá, y por eso nos sumamos a esta juntanza. O sea, como a que en estos escenarios que ya existen los sigamos fortaleciendo, haciendo mayores juntanzas. Joyas de la Montaña es un proyecto feminista, un proyecto que busca reivindicar la legalidad de la mina, que busca reivindicar la legalidad de los trabajadores ancestrales. Trabajamos con mujeres en las zonas de conflicto. Tenemos 2 joyerías aquí, una aquí que esperamos ubicarla mejor y acondicionarla mejor para dar clases, y otra en Bello Oriente, limitando con Santa Elena. Son 2 profesores, ellos entre sí pues es más que todo como un compartir de saberes. Termino pues manifestando que en lo que nos comprometimos con la Casa de la Cultura últimamente es un proyecto que llamamos Selva y Cemento, en el que nos proponemos la conformación de la Universidad Campesina y Popular.
Entonces tenemos varias alianzas con las corporaciones de La Candelaria, Rueda Flotante, también con Barulé Palenque, Barulé en Bello, con Bello Oriente, como les comentaba, y así, con la Comuna 13, hay artistas de Envigado. Y entonces queremos ahora, en esta oportunidad, sumarnos a esta experiencia de ustedes, de Filoparchando, de la 15 Radio, y poder en ese ambiente poder compartir los saberes que tenemos. Teo nos puso a sudar. Todo lo que comentó Teo me puso a sudar. Interesante la mesa que estamos compartiendo el día de hoy, pues unas perspectivas y unas historias muy interesantes. Seguro va a ser muy enriquecedor para todos nosotros estar acá compartiendo. Recordaba algo pues que hablábamos con los muchachos cuando estábamos haciendo la articulación del programa, y es una idea de Eduardo Galeano, que dice que personas pequeñas en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Y hay una articulación también con la idea que está hablando ahorita el compañero Johnny sobre las revoluciones moleculares, que es una forma también de entender, digamos, desde la filosofía, cómo es que estas dinámicas sociales que parten desde el individuo que quiere, digamos, emprender un ejercicio transformador, al menos empezando por su propia vida, y después con ello también transformando su núcleo familiar más cercano, pero entonces eso también se traduce en ejercicios prácticos con la comunidad con la que habito determinado territorio, pero más allá se van articulando, como nos estabas comentando, Teo, sobre esa forma en que se están articulando en estos diferentes nodos del territorio, que también cada uno está tratando de hacer sus esfuerzos, sus prácticas transformadores desde la cultura, y entonces se genera como una sinergia que pues eso se traduce en que se transforman vidas, que las juventudes o las personas de los territorios tienen otras posibilidades de expresarse y de tener como referentes de mundo distintos a los que encuentran cotidianamente en sus territorios, sino que ven que hay más otro tipo de cosas, otro tipo de actividades en las cuales pueden emplear su tiempo, sus esfuerzos, y no solamente en la transformación individual, sino también en una transformación colectiva. Hay algo también muy importante ahí, es que el arte no es solamente algo para el disfrute o como algo para crear, sino que es un acto político. Cuando uno expresa, digamos, en una canción, en una pintura, en un poema, uno ahí se está representando dentro de esa realidad subjetiva, pero también está escribiendo un mundo que uno vive. Entonces ahí uno está expresando, es un acto político de vivir, ¿cierto? Entonces yo creo que es muy interesante como ir en la conversación que va a ir un poco hacia ese lado, de qué manera cada día habitamos estos espacios, en específicamente esta Casa de la Cultura, entonces cómo vivimos nuestra vida a partir de eso. Pues bueno, a mí me parece bastante interesante. Yo quisiera saber un poco más, pues me parece muy interesante lo que recalca el señor Teófilo, de la herencia una herencia de resistencia ideológica, ¿cierto? Como que de alguna manera uno puede encontrar en esos espacios, porque en la medida en que uno ve la velocidad a la que se transforma la sociedad, hacer ese tipo de resistencia, una resistencia por la cultura y de alguna manera también entender eso como parte de esa lucha ideológica en el cual la dominación está siempre poniendo su avanzada. Creo que es un punto clave, pensándolo como muy importante a la hora de pensarse la resistencia y la transformación, entender que también se da dentro de una lucha ideológica y que los espacios culturales, a sabiendas de que la cultura se expresa en todo, ¿cierto? Como lo decía Pacho en la entrevista que le hicimos, una cuestión de pluricultural. Eso es como fundamental para entender que hay que construir una cultura autónoma también y contrahegemónica, en términos de que trate de hacer críticos a las personas de la comunidad, ¿cierto? A la hora
de hacer esas prácticas culturales, porque cuando uno pregunta sobre cultura en la sociedad, digamos, moderna y sin ahondar mucho, la gente te dice que cultura, o sea, te habla de la cultura hegemónica, de la cultura de las canciones que están de moda, de la cultura de cuestiones que están muy de moda, pero que muchas veces no son analizadas desde el punto de vista crítico, cuando uno ve más bien que en muchas cuestiones o expresiones culturales a veces se da una fantasmagoría o un fetichismo, digamos, hablando desde el punto de vista de Marx, cuando ya él habla de esta cuestión de cuando el dinero comienza a tener ese valor suprasensorial y mayor que el ser humano, cuando el ser humano comienza a girar en torno a las cosas, en vez de ser al contrario, de las cosas giren en torno a la vida humana, uno podría pensarse entonces que es necesario construir esos espacios como una resistencia. Me parece muy interesante lo que ustedes dicen, no sé si de pronto pueden ahondar un poco más en esto de la herencia. ¿Cómo es eso de tener una herencia ideológica también que nos permita resistir? O sea, que plantea esto, porque al tema al que vamos es que nosotros encontramos que la casa cultural o muchas expresiones culturales, no solamente esta casa, terminan siendo una necesidad ante un contexto histórico determinado, ¿cierto? Como que es cuando encontramos en la entrevista, por ejemplo, la entrevista que le hicimos a Pacho, ver que esto era prácticamente una necesidad, cuando un contexto de violencia estaba tan fuerte, ¿cierto? Tan intenso, entonces era necesario un espacio donde las personas convivan, donde las personas puedan reunirse y superar, digamos, los conflictos que tienen internos dentro de la misma comunidad. Eso me parece algo muy interesante, que nos gustaría pues que nos pudieran comentar un poco más sobre eso. Entonces, en esos dos sentidos, uno sobre esa herencia histórica ideológica y otra en el sentido de cómo esta casa termina siendo una necesidad en ese contexto histórico determinado y que todavía lo sigue siendo, como porque uno encuentra muy poquitos espacios como estos en esta ciudad. Pero antes de eso, pues ya sería la introducción a la mera cuestión, ¿cierto? Y me gustaría tocar el tema de la revolución molecular. Molecular, que es pequeño, molar, grande. Entonces una revolución no necesariamente va a necesitar de un ejército o de un estallido social, sino de pequeñas acciones que se ejecuten en espacios como este y que creen nuevas subjetividades en torno al deseo, ¿cierto? Porque el deseo es algo que está siendo muy manipulado por los medios de comunicación. Pero si las personas entran a una casa cultural y se encuentran con otras personas y se encuentran también con arte, con actividades que no sabían ni siquiera que existían, entonces se pueden ir fomentando nuevas formas de acceder a ese deseo, de canalizarlo de manera diferente. Y también en ese sentido se van creando nuevos valores, ¿cierto? Que entonces esa es la pregunta, la mera cuestión. La casa, la cultura, como una necesidad para el desarrollo de nuevos valores de convivencia. Entonces, pasemos entonces a la siguiente sección y entrada ellos comienzan entonces respondiendo. ¿Sabías que la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos? Ay, hombre, ¿mera vuelta o qué? Mera cuestión. Listo. Entonces, no sé, la pregunta entonces que nos compartía Johnny era cómo es el asunto entonces de la herencia ideológica para como conversar alrededor de estos temas de la generación de valores. Bueno, a ver, uno, ahí. Bueno, el tema de la herencia ideológica es que el Valle de Aburrá hay que resignificarlo, hay que conceptualizar muchas cosas sobre sus escenarios, sobre sus geografías, por la propia memoria ignorada. O sea, la violencia y la estigmatización y los periodos de guerra que hemos vivido en Antioquia
nos han vinculado al conflicto armado y al debate de las luchas populares y sobre todo en Medellín, una de las grandes herencias para el tema cultural fue el impacto de los paros de Oriente, de las represas, de las hidroeléctricas y cómo llegó todo este manejo que sigue siendo con unas páginas de masacres y asesinatos como Hidroituango, como cualquier proceso del proyecto de energía, o sea, hasta qué punto la electricidad pues ha llegado y ha sido un factor también de unidad de luchas. Entonces, en el Valle de Aburrá y en general en los barrios populares ha habido una resistencia masacrada, una resistencia silenciada que ha logrado reivindicar los derechos humanos y reivindicar el derecho a la paz desde el teatro, desde la danza. Bello ha sido una cosa de admirar, pues, lo que he conocido en estos últimos años, que son 20, 30 años de esos procesos culturales en Bello, o el caso de Barrio Antioquia, o el caso de Bello Oriente, o lo que nos encontramos precisamente, que en el proceso de paz estamos retomando. Es como la herencia ideológica nos permite también sanarnos, resignificarnos, porque hemos sido estigmatizados, ¿vale? Demonizados. Entonces aquí tenemos una plaza de la vida, en la plaza más grande de vicio de Latinoamérica. Y tenemos una plaza de vida, y nos congregamos personas con más de 50 años, de 60, 70 años, pero que nos relacionamos con personas, adolescentes, con los teatreros, como le digo, aquí estamos hablando mucho de este tema, estamos buscando que el tema de la universidad campesina y popular sea la que nos pueda ayudar en ese compartir y en esa nueva construcción ideológica. Hay que meterle a esto ideas, ¿vale? Porque lo que nos llevaba a la frase anterior de las pequeñas cosas que hacen revoluciones son exactamente los consejos de todos los clásicos, en el quehacer de Lenin o en el libro rojo de Mao. Todas las experiencias que se han tratado de recoger teóricamente en las revoluciones, la de Fidel, la de los proyectos del Che, los sueños pues libertarios de Pancho Villa, todos esos procesos revolucionarios se han hecho con suma de pequeñas cosas. Entonces, yo siento acá en lo que venimos retomando con la Casa de la Cultura, en Joyas de la Montaña, en la construcción de paz, en las pedagogías críticas, por eso queremos darle esa resignificación de universidad campesina y popular, porque es una universidad con contenido de clase, o sea, con conciencia de clase. Esa herencia ideológica de nosotros es una herencia ideológica que no nos deja como en ese arte vacío, más o menos, no vacío, digamos, todo arte tiene algo, pero claro, pueden felicitarnos más si escribimos una descripción de una flor, así describimos la razón por la cual asesinan a los habitantes de calle. Cómo maneja eso la alcaldía y cómo... Entonces, todos estos escenarios tenemos que cuidarlos, son fortines de la resistencia. Bueno, yo aterrizo un poquito más de lo que Teo expresa. Yo creo que hay cosas que hay que construir unos indicadores para medir, por ejemplo, el grado de felicidad o el grado de satisfacción de la gente. Pero sí creo que este espacio ha servido, en primer lugar, para la convivencia del barrio, interna. Porque cuando yo llegué aquí y me metí a este espacio en el 2003, lo hice no solamente porque tengo una historia política, tengo una historia de haber sido un militante también, como Teo. Yo soy mayor que Teo, tengo más de 15 años a él fue mi alumno, ¿cierto? Y él se fue de acá, yo me quedé y yo viví un proceso y he sido docente por mi profesión y me retiré de la docencia y me vine y me refugié en el barrio, por razones que ustedes se imaginarán. Y me propuse que este espacio iba a ser un espacio de convivencia, porque había unas barreras invisibles, había unas fronteras. No sé si usted que es del barrio recuerda que el barrio está dividido en la calle 25 con la 65, esa cruz
los de allá para acá no podían pasar ni los de aquí para allá, ¿cierto? Un problema. En cambio aquí, cuando hay una fiesta, vienen desde todos lados, y aquí no ha ocurrido absolutamente nada. Pero también cuando abrimos la casa, lo hicimos pensando en que había desnutrición. Yo me encontraba con unos cuadros que me entregaba ya la directora del centro de salud y me decía, los niños en el barrio Antioquia están desnutridos, porque las mamás no les saben hacer una sopa de avena, una sopa de cuchuco, o no les saben hacer la bienestarina. Y entonces yo le dije, venga, hagamos algo. Y nos juntamos y me dijo, ¿sabe qué, Pacho? Vamos a hacer algo. Vamos a traer un programa que se llama Desayuno Infantil para el Barrio. Y nos asociamos con el programa Maná del departamento, y aquí funcionó el desayuno infantil para los niños. Y a las mamás se les enseñaba a preparar la sopa. Se les puede hacer una coladita, se les puede hacer un juguito, etcétera, etcétera. Y enseñarles a las mamás la buena crianza y la buena educación. Entonces, en ese sentido, cosas que no se pueden medir, pero se miden en el grado de felicidad, o lo que haya trascendido, esos niños que trascendieron, esos niños que ya hoy crecieron, esos niños que muchos de ellos están en el colegio ya, que son mayores. Yo tengo fotos para mostrarles, yo quería hacer eso, porque ustedes me cogieron a quemarropa, y la idea es hacer como una especie de galería aquí mostrando los programas que ha habido en esta casa, y para que la gente se vea ahí, porque muchos ya son adultos, muchos niños ya son adultos. ¿Y qué diría yo? ¿Cómo mido yo la felicidad? En vidas humanas. Que esos niños hoy están ahí en el colegio, que están siendo personas, que se están preparando, ojalá, muchos de ellos, otros me imagino que estarán en plazas de vicio, estarán variando, estarán campañando. Pero bueno, salvamos vidas, en términos generales salvamos vidas. Por ejemplo, el tema de tener los grupos de adultos mayores acá, tenemos, en una época en que tuve 4 grupos de adultos mayores, ahora hay 2. Se odiaban las personas porque que esta es del Coco, que aquella es de la Cueva, que aquella es de los ranchos, que aquella es de allá de la 24. Bueno, y aquí, en el grupo de la tercera edad, participan todas, hacen el ejercicio, pasean, se divierten, juegan bingo, y se ha roto ese tipo de estigmatización, ¿cierto? Es más, hay unas personas, es bueno contar esto, hay unas señoras que vienen de Belén, que vieron en el barrio, vienen de Belén, y su actividad es a las 4:45 y se vienen desde la 1 de la tarde para estar acá. Les gusta estar acá. Y aquí se desatrasan, y aquí hacen sus comentarios, y aquí se enteran de lo que ha ocurrido en el barrio, y les gusta estar acá. Se siente que les gusta estar acá. Es lo que yo quería como significar. El hecho de tener el espacio, de haberlo acondicionado un poco, de irlo mejorando, aunque el alcaldía no le mete nada. Yo tengo un dicho, se volvió popular. ¿Ustedes saben qué es PP? ¿Qué es PP? No, presupuesto de Pacho. Yo soy el que le meto la mano al espacio. Esto no se hace con recursos de presupuesto participativo, no, yo digo, ojalá. Muchas veces he inscrito en las fichas técnicas la Casa de Cultura para que me le hagan mejoramiento de la unidad sanitaria, y no hemos podido porque me han bloqueado. Me bloquean en las comisiones, me tienen bronca algunas personas, me han bloqueado, entonces no se ha podido mejorar. Podría estar mejor, pero no se ha podido. Entonces digo, ¿cómo se sostiene la Casa de Cultura? Con PP, con presupuesto de Pacho. Espérate, yo quería intervenir porque Pacho ahora nos daba la entrada, vea. Yo trabajo más el tema ambiental, pero trabajo mucho el tema de huertas, y eso lo asociamos a seguridad alimentaria. Hoy hago veeduría del PAE, que es una veeduría muy extraña, porque al PAE le hacemos unas veedurías diferentes a lo que la gente cree, que nos preocupamos por la platica. Vea, el PAE es una vaina que vale demasiada plata, y si uno se enreda con esas cifras termina loco. Pensar en que un almuerzo puede valer 10.000 pesos o 50.000 pesos y lo cobran a 100.000, es un enredo si usted no mira primero la calidad. En todas las veedurías del PAE nos preocupamos es por la calidad de la alimentación de los muchachos, no por el cuento presupuestal, porque además son unas cifras que uno dice no le caben a uno en la cabeza. Medellín tiene problemas con la alimentación escolar, pero es que hay 420 establecimientos escolares y menos de ellas han renunciado al PAE, que en la comuna tenemos el caso de un colegio que renunció completamente al PAE, y tenemos una escuelita, la Escuela de la Colina, donde hay 250 muchachos o 150, y solamente uno renunció al PAE. El resto, 149 reciben el PAE, un alimento del PAE, lo que equivale a darle el 25% de las calorías que el niño necesita diarios.
como dice Pacho, al menos para que sobreviva. Entonces, es una pequeña acción hacer el PAE, y es una vaina completamente voluntaria, porque a ningún veedor le pueden pagar, porque sería ilógico. Pero también es que yo le dedico a eso 2, 3 días al mes, y voy, hago una visita a un colegio. Nos toca madrugar a veces porque hay que revisar cuando viene el carro con el mercado, que llamamos, pero realmente a la alimentación. No les decimos restaurantes escolares, sino comedores. Entonces ese cuento es porque a la gente hay que enseñarle que la comida es un acto de compartir. Y que los profesores en general en esta comuna y en Medellín, los maestros son muy comprometidos con eso. O sea, los maestros vigilan que el niño lo que le den se lo coma. Y las manipuladoras de alimentos que se les dice nos hacen un favor muy grande, que es ver qué comen los niños. Entonces los niños no comían atún y una manipuladora inventó hacer tortas de atún. Entonces los niños no comen atún, comen tortas de pescado y se lo comen. Y eso es esencial para el cerebrito de los niños. Entonces hemos estado ahí un ratico. Y con la huerta es que es una pequeña acción muy tonta. Uno va a una huerta y siembra. Pero la huerta rescatan 2 cosas que es vital, vea. En la huerta rescatamos la alegría de sembrar, el cuento de sembrar. En la comuna hay varias huertas. Bueno, yo como que en todas he metido la mano. Y en las huertas rescatamos una cosa que lo hacemos básicamente en Doña Pacha, que es la huerta que hay en la biblioteca, en la Manuel Mejía Vallejo, que es rescatar el valor medicinal de las plantas. Entonces esta mañana estábamos ahí y decíamos que la gente deje de comprar una pastilla para el dolor de muela. Los abuelos nos curaban con tomatera y ahora la tomatera es maleza. Y nos pasó en las huertas que sembramos maíz y los jóvenes nos preguntaron que para qué sembramos caña brava, porque no conocían la planta de maíz. Entonces nos tocó hacer todo un trabajo, pero el equipo de trabajo de las huertas, casi todos, nos acostumbramos a esas cosas. A que uno le digan de un limoncillo, eso es una hierba. Y uno, ay, eso es un limoncillo, pero bueno, nos gastamos con el tiempito, nos toca pues volvernos de alguna manera expertos cuando encontramos alguna cosita por ahí como la altamisa, que es una planta medicinal tradicional de toda América Latina, de toda América, y apareció en una huerta. ¿Y eso qué es? Es una altamisa. Y esa cosa tiene hasta cuentos esotéricos de la altamisa. Con eso limpian las casas que de las malas energías. Pero con eso hacen una cosa muy bonita. Bañan las mascotas y les evitan las pulguitas. Es una planta amarga. Nos tocó aprender de un montón de cosas. Entonces uno dice, esa revolución que la gente vio afuera quizás, o ese cuento ideológico que uno lleva de compromiso con la gente, nos lleva también a nosotros a veces leer todo lo que aparezca de medio ambiente. Los huerteros somos fanáticos de leer todo lo de medio ambiente, de educación ambiental, de árboles, de sembrar. Hoy, esta mañana estuvieron aquí sembrando en la malla del aeropuerto, que es un acto muy tenaz, porque sembrar en una zona donde hay mercados de vicio, donde todo el que venga con un chaleco oficial cree que puede ser un policía, el municipio y la mesa ambiental y los que trabajamos en el cuento ambiental de la comuna, venimos en un cuento de entrales y a charlar con la gente y a mostrarle, es que es muy bacano que al frente de su casa no tenga un basurero, sino un montón de flores amarillas y unas planticas rojas, y esas flores amarillas le traen un montón de insecticos. La comuna tiene esa ventaja cruel, que se vuelve un corredor biológico obligatorio entre la ciudad. Entonces, nosotros a veces hacemos chistes diciendo que apareció un animalito que se nos había perdido. El cucarachero se nos fue 20 años, y las golondrinas, y ya volvieron. Entonces, cuando la gente dice, ustedes en lo ambiental no han hecho nada, que no, porque hay sinsontes, porque hay canarios que últimamente se nos están volviendo como el pasto. Vemos demás, y los canarios son un pajarito que a todo el mundo le parece bonito, y para nosotros es muy alegre verlos, porque significa que estamos haciendo algo bien. Estamos haciendo algo bien porque volvieron los canarios, hay 3 variedades. O cuando viene un pájaro como la María Mulata, que es un pájaro costeño, y aparece y lo trajeron con una idea muy cruel. Es que se coman los huevos de las palomas para controlar las palomas. Pero resulta que eso es una primita del cuervo,
Entonces nos visita, nos grita y ya en la huerta de Doña Pacha casi que estamos trabajando y la María Mulata es un pájaro que es muy sociable, entonces se posa en el árbol encima de nosotros. Entonces una vez dice, son cositas que uno va haciendo, y vamos aprendiendo en el camino, y a veces cuando uno le pregunta cosas de esas, y uno dice, como que he hecho mucho y no me había dado cuenta. Pacho dice 20 años, cualquiera de la comuna puede decir, 20 años lleva Pacho en la Casa de la Cultura, ¿y qué ha hecho? Pero cuando uno se sienta aquí, o cuando uno va a los otros espacios, y la gente reivindica el cuento de Trinidad y Barrio Antioquia, y hay toda una discusión en torno al nombre, y a lo que eso significa, incluso al consumo de la medicina, que por aquí hay una gente que está trabajando la cannabis medicinal, que es un cuento bien tenaz, porque la cannabis medicinal puede acabar con medicinas como las de la epilepsia. Pues realmente la medicina de epilepsia es un veneno peor que la insulina. Y entonces, si la cannabis se sabe manejar, se puede evitar eso, que los niños tengan que consumir ese veneno que se les da, porque la pastillita que les dan termina teniendo más efectos secundarios que otra cosa. Entonces a veces nos ha tocado a muchos empezar a preguntar. A Pacho hemos venido aquí a ver, y Pacho nos llama, me apareció una planta rara, hermano, ustedes saben de eso, vengan a ver qué hace. Y a veces nos encontramos tesoritos, como encontrarnos un árbol que llegó de la costa, con la María Mulata, y es un árbol que está en miras de la desaparición, porque los costeños en nuestras costas lo usan como medicina alternativa. Entonces la corteza les sirve para curarse las heridas. Entonces claro, lo están exterminando. Entonces en Medellín el arbolito llega y se lo tenemos que contar al área, y el área nos dice protegido el árbol, pues de los poquitos que hay protegidos en la comuna. Entonces a veces uno dice, aprender a hacer eso es un ejercicio muy doble, muy tenaz, porque aparentemente es muy mecánico. Yo veo una planta, pregunto, tenemos la ventaja de tener un zoológico, un parque pues, de la conservación ahora, que tiene la cantidad de científicos. Nosotros a veces decimos que son científicos locos, porque lo que ustedes les preguntan de medio ambiente, si ellos no saben, se lo averiguan. Pero el zoológico, el parque de la conservación es un referente para nosotros en lo ambiental. De hecho, el presupuesto participativo, bregamos a darle una pequeña aporte anual, porque el zoológico y el parque de la conservación tiene cualquier cantidad de retos. Resulta que eso no es ni del municipio. Entonces, es para contar que de verdad la comuna, muchas acciones. Pacho conoce, cada uno de nosotros las va conociendo, y nos falta tiempo para poder hacernos esas preguntas, porque nosotros nos metemos al cuento y Pacho lleva aquí 20 años, y muchos de nosotros más años, y hemos tenido el tiempo de seguir haciendo. Compi, te pregunto, ¿cuántas huertas hay en la comuna? En la comuna activas hay 4. Una que se llama El Aguacate en la Colinita, Aldea Verde, que es dentro de una unidad cerrada, que es un ejemplo de organización social, la huerta y la aldea, donde es obligatorio hacer separación en la fuente dentro de la urbanización, y procesan 3 toneladas mensuales, o sea 36 toneladas al año. Estamos hablando de 2 camionados de basura llenos, no, de residuos en abono. Ah, bien. Entonces mire, eso va tomando otro cuento. Está Doña Pacha, hay, digamos que hay una en el parque, en el aula ambiental, que tiene problemas porque allá hay básicamente una persona al frente de la huerta del aula, de todo. ¿Y el aula ambiental queda en donde? ¿En Manzanares? En el parque de Manzanares, sí. Que es casi que el ideal de casa, porque tiene paneles solares, recoge agua lluvia, tiene huerta, tiene un cuento que llaman acuaponía, que es recircular el agua de los peces a las plantas, pues si plantas con el agua que los peces se ensucian, entre comillas. Pero abonan. Sí. Y eso tiene mucho que ver con seguridad alimentaria. Solo requiere un motorcito, que no vale mucho. De verdad, es más fácil conseguir el motor obsequiado o que alguna persona nos lo regale, que ponernos a pensar en que es muy caro, porque a veces nos autobloqueamos. Y tienen un mariposario que tenemos problemas físicos con él, se tienen problemas porque
lleva más de 10 años, ya se rompió, pero se hace un mariposario abierto. Pero es un lugar donde hoy, digamos que se reúne un grupo escavo grandísimo, más de 70 muchachos, casi todos de la comuna, que de verdad son de todo Medellín, y han mantenido el parque. Pero es un lugar donde se está reuniendo esa que hoy llaman carretudamente la familia multiespecies. Al parque de Manzanares, los perros llevan a más de 100 amos al día, porque hay perros que no hacen las necesidades sino en el parque. No te orinan en la casa, tienen que llevarlos al parque. Y se vuelven, o sea, los amigos de los perros que llevan al parque Manzanares, todos son amigos. Todos son amigos, y si alguno lleva un perro que pelee, los otros le dan cualquier cantidad de cosas para que lo controle y le ayudan. Entonces hay todo un cuento ahí. Ellos han tratado de armar un club canino, hacen caminadas. Varios de los que empezaron llevando el perro siendo niños hoy son veterinarios. Tienen que ver con lo ambiental. El aula es una escuela bien larga. Y uno de ellos regala una vez al año cirugías para los perros, para esterilizarlos y para los gatos. Porque eso es un fenómeno que estamos viendo en la comuna. Llegaron los gatos a tomarse en la comuna. Y entonces, y hay otra huerta que está, digamos que latente en otra urbanización que se llama Piamonte. La huerta aquí en la Casa de la Cultura, tuvimos que hacer un trabajo muy cruel, vea. Las huertas tienen un problema, es que a veces las hacemos en cualquier terreno. Entonces, si hay un árbol de laurel, al regar la huerta podrimos el arbolito. Pero el arbolito de laurel, igual que los pinos, ojalá no los tuviéramos en Medellín. Los manes son un asesino potencial. Entonces, a veces para hacer una huerta hay que sacrificar árboles. O usarlos. Entonces, en la huerta de Doña Pacha hay 3, 4 árboles, que son como lo que nos ha mantenido ahí en el entorno. Entonces recuperamos, por ejemplo, la poma tradicional amarilla. Alguien se consiguió una semilla de poma y nos la trajo. Y tenemos un arbolito de poma. Ya hemos comido pomas 2 años o 3, sí. Y hay carambombo, y hay marañón, que la gente nos regala la semilla. La huerta de Doña Pacha tiene una patica que se llama la Casa de Semillas, con la misma visión de casa. No banco, sino Casa de Semillas. Entonces tenemos una colección de semillas, hay 30, 40 especies. Bueno, yo la huerta tiene 12 años, yo estaba al frente de la huerta 12 años. Entonces, la huerta es un constructo ahí colectivo muy charrito, porque cualquiera que llegue a una edad, y si nos gusta, la hacemos. Y entonces, para acabar ahí, estamos bregando a tener la posibilidad de reproducir árboles que nos permitan tener en la comuna esa carretazo que hoy llaman silvicultura urbana, que estén árboles pequeños. De verdad, lo que el compañero decía, el área urbana no necesita árboles grandes. Por supuesto, tenemos 3 guayabitos, pero de verdad no hemos sembrado sino uno, los otros 2 llegaron. Y tenemos unas verbenas, unas plantas que atraen insecticos, y un achote que no está en la huerta, pero lo sembramos, que es hijo de uno que había en el aula que se murió. Tenemos ya 2 achotes ahí, y el achote es una planta muy tradicional que tiene 1000 usos. Cada que llega una persona adulta o un compañero indígena, nos cuenta un uso más del achote. Y entonces nos mantenemos asombrados con el achote. El achote es una planta maravillosa que la usaban en vez del azafrán, en vez de los químicos para echarle color a las sopas. Bueno, y también me gustaría preguntarle a don Pacho un poco acerca de esto de la medicina tradicional, de esta medicina oriental. Sí. Es medicina oriental, porque veo que también están hablando también de otro tema de medicina que es por medio de la cannabis, y de pronto nos puede contar un poquito más de esos 2 procesos. Es que todo se junta. En el colectivo que tenemos, que se llama La Unidad es el Camino, hay unas personas adultas mayores que fueron profesores de ingeniería forestal o de agronomía en la Universidad Nacional, aquí la sede de Medellín. Ellos se reúnen acá con nosotros. Y entonces, se me olvidó decir que el otro salón allá de la Puerta Blanca es un centro de investigaciones. Ahí tenemos una biblioteca, se llama CIER, Centro de Estudios de Investigaciones Ecorregionales, CIER, Centro de Investigaciones Ecorregionales. Entonces ahí tenemos una compañera
que yo creo que ustedes la conocen, se llama Miriam Jiménez. Miriam tiene un trabajo muy desarrollado frente al cannabis orgánico, cannabis medicinal. Ella es experta en eso, entonces tiene sus semillas, las distribuye, está registrada, tiene registro INVIMA y viene trabajando en eso. Y el Centro de Investigaciones también ha servido para que ellos que tienen su pequeña finca hayan sembrado café y tienen un café orgánico interesante, un café muy apetecido, de buen sabor. Entonces, por ahí fue el puente. Un hijo de don Miguel Restrepo es el esposo de la médica que está ahí, que llama Catalina. Le dijimos, venga para acá, véngase para acá, y ahí está. Y entonces esa es otra de las cosas que quería contar, cómo la cuota, el valor de la consulta, la pone el paciente. El paciente se va satisfecho, se manda la mano al bolsillo, entrega 10.000, 15.000 pesos, 20.000, los más pudientes dan 50, ahí se les pega la chuzadita con las agujas, con el calor, y salen bien, eso es terapia oriental. Viviana, contarles, ellos lo que practican es lo más ancestral, lo que han aprendido de China. China es de la dinastía, ellos, como la medicina china más antigua, es lo que ella practica y muy buen médico es ella. ¿Y funcionan todos los días, pues, en semana? Los miércoles de 9 a 1 de la tarde, y los sábados también se van a mediodía, de 9 a 12. Pero es muy bueno el proyecto que tienen ellas, y ha venido gente que, pues, ¿qué pasa con la medicina china? Que es bueno, pero es demoradito, o sea, es con continuidad, que tiene uno que estar, es un proceso lento, pero es muy buena, le ha ido bien con la gente que ha venido tratando, le ha ido muy bien. Y eso también es como un punto de resistencia también ante la medicina tradicional, que lo que contaba el compañero, como que te hace más daño aún, incluso... Sí, tiene que ver con evitar el consumo de drogas. Es que las pastillas, la gente dice eufemísticamente, tómese los medicamentos, no, tómese la droga, son drogas, y pelean por el nombre, no, es que son medicamentos, entonces yo les digo, entonces cambiémosle el nombre a las farmacias, se llaman droguerías, no, medicamenterías, no, eso es muy feo, no, estamos consumiendo drogas. Entonces ustedes saben que los laboratorios es un monopolio mundial, los laboratorios que producen las drogas. Lo vimos en el tema de la pandemia, la Pfizer, la Bayer, la empresa AstraZeneca, Johnson & Johnson, todos los laboratorios se pelearon el mercado de poner las vacunas, se pelearon entre ellos, y esa pelea llevó a que una vacuna que no estaba bien probada la pusieran y la aplicaran, y hoy hay unas consecuencias en la población tremendas. Démosle la palabra a la señora. Yo quería hacerle una pregunta a doña Yasmín, como para volver nuevamente la conversación al tema de la casa y de la manera en que esto, ¿cómo ves vos, Yasmín, con tu experiencia, vos que sos de aquí misma, del sector, cómo ha sido esa transformación en cuanto a los valores en la comunidad? Bueno, pues en lo referente como a los valores, nosotros como comunidad tenemos un plus específico que nos diferencia de cualquier otra comunidad que tenga los mismos problemas que tenemos aquí de venta, consumo, ¿cierto? Y nosotros tenemos unos valores muy significativos, y para mí, desde mi vivencia y desde mi experiencia profesional, nosotros somos solidarios, amando el poder. ¿Cierto? Entonces la solidaridad aquí se ve en todas las escalas. Jocosamente yo siempre digo que nosotros aquí tenemos hasta nuestros propios locos, ¿cierto? Porque por precisamente las dinámicas que tiene el barrio, tenemos entonces personas que llegan a habitantes de calle dentro de su misma comunidad, ¿cierto? Entonces esa persona que deambula, duerme en las calles, recicla y consume, puede ser el mismo amigo con el que yo estudié. Puede ser tu mismo hermano o el sobrino de Pacho, ¿cierto? O el hermano. Entonces nosotros en esa solidaridad ni tenemos costumbre de maltratarnos, porque eso aquí pues en el barrio no, nosotros somos charlatanes, jocosos y todo, pero el maltrato no es el más visible, ¿cierto? Tendría que ser a otra escala, digo yo.
Pero entonces los valores de nosotros y centrándolo no más que en la solidaridad y en el respeto del otro, ¿cierto? Yo porque el otro haga o lo haga como yo estoy de acuerdo, no voy a dejar de hablarle, no voy a decirle a mis hijos, no te juntes con los hijos de otro, porque aquí todos somos iguales. No importa tu actividad económica, ni importa tu estilo de vida, aquí todos somos iguales, ¿cierto? En esa medida nosotros en un territorio tan pequeño tenemos 2 casas de adulto mayor y no están al 100% a cargo del presupuesto participativo, sino que esas casas viejonas que hay acá que terminan siendo sin heredero o el heredero en otro lugar no quiere venir a asumir pues la carga de impuestos de esa casona, las instituciones del territorio van, alcaldía, esta casa se va a caer, la necesito en comodato. La alcaldía solamente le dice sí, el resto de funcionamiento está a cargo de todas estas personas que con sus resistencias y con sus trabajos individuales y pequeños juntan. Entonces a nosotros la solidaridad nos da para que desde lo lícito y desde lo que no es lícito llegue a esas personas la solidaridad, ¿cierto? Entonces hay quien se puede encargar de ayudarles con los servicios públicos, pero también desde este lado las instituciones generan esas solidaridades del Estado para ellos. Entonces desde el presupuesto participativo jalamos la atención de bienestar de ellos para generalizar, ¿cierto? Que la fisioterapia, o que la recreación, o que las celebraciones, o que los médicos particularizados en su espacio, todo eso viene desde la solidaridad. Viene desde la solidaridad el respeto, vuelvo y te digo, por el otro. Porque yo sé la vida de él. Así Pacho no sepa quién soy yo ni de qué familia soy, Pacho sabe que me ha visto por ahí, ¿cierto? Y yo siempre he puesto este ejemplo, si yo me encuentro con Pacho por allá en la China, ay, ve, ese señor es del barrio Antioquia. Y Pacho me va a ver, eso, y aquí así no nos saludemos por acá. La solidaridad en nosotros es tan grande que yo le voy a preguntar cómo estás y qué necesitas, donde me lo encuentre. Así aquí nunca hayamos tenido una interacción porque me pasó, ¿cierto? Y yo aquí juntando con el tema que estábamos hablando desde las resistencias y lo que Pacho hacía observación y mi experiencia de vida, cuando han sucedido esos fenómenos que hace ya mucho tiempo no pasa, pero el último que nombró Pacho, que fue cuando las fronteras invisibles, ese fenómeno se vio a nivel, pongámosle, Antioquia, ¿cierto? Aquí como lo vivimos, como el barrio Antioquia es plano, aquí no hay calles ciegas, entonces tú conoces hasta el señor que vive en las 5 cuadras abajo porque tus ojos te lo han mostrado, ¿cierto? Entonces nosotros somos todos con todos, entonces hubo un muerto de abajo, uno de arriba, uno de abajo, así. ¿Y saben qué eran los grupos? Chicos rebeldes, porque ni siquiera eran grupos armados, ni siquiera son combos, porque aquí nunca se ha visto esa figura como tal. Entonces, ¿qué pasó? El párroco de esa época decidió llevar a cabo un proceso de paz. Mire pues qué bonito. Porque sabíamos que eran chicos rebeldes, es que aquí no han sucedido grupos así a una escala, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, los de abajo, ¿qué pasó? Es que el de arriba me hizo tan, entonces llegaron, hicieron todo un proceso, con reuniones oficiales, firmaron la paz, ¿cierto? Cuando eso, esta calle de acá, de la malla, era manga. O sea que las casas que pudieran haber ahí era una invasión. Aquí en el barrio nunca ha habido una invasión, pero hubo una época en que esas casas fueron de madera, ¿cierto? Ahí mismo hubo cierto gueto de esas personas que no se ajustaron al estilo de nuestra vida y llegaron al estilo de convivencia violenta. Todos esos chicos que firmaron el acuerdo de paz, esos chicos en los carros que se movían eran sus propias bicicletas. Y se vinieron por todas las bocas que entraban a esta calle en un desfile en bicicleta que mi mente y mi corazón todavía lo tienen guardado, para mostrar que no querían violencia. O sea, yo que vivía en el otro lado de la 65, pude venir en mi bicicleta y pasar donde estaban mis enemigos. Y el otro se montó en el manubrio. Yo me acuerdo porque como yo estaba joven y así fue como lo vi. Ay, miran a fulanito, miran a Camilo montado en el manubrio de aquel. Ay, estoy maravillado. Desde ese momento surgió el CCJ. El CCJ fue el Centro de Capacitación Juvenil
que en convenio con la fábrica de Medias Cristal, que es la fábrica del producto Jeff, pero para nosotros se llamaba Medias Cristal, y de acá pueden haber familias enteras que fueron criadas con ese salario, ¿cierto? Y pensionados que pueden tener una pensión desde allá. Entonces eran muchos los que trabajaban allá. Entonces en el barrio había un gueto grande de personas operarias de máquina. ¿Qué pasó? Medias Cristal, como lo llamábamos nosotros, a todo el frente, en un local grandote, puso un centro de capacitación juvenil para capacitar a los jóvenes del proceso de paro, laboralmente, e ingresar a la fábrica a trabajar. Así fue como se terminó el brote de violencia, y esa fue nuestra resistencia. La educación y la solidaridad, ¿cierto? SCJ funcionó así hasta hace muy poco. De hecho, yo estuve ahí, porque yo siempre he sido muy curiosa. Yo también quise aprender, porque ya no habían tantos chicos con ese, ¿cierto?, rango de que eran de los grupos del que mataba o del que no mataba. Entonces fue quedando el centro sin estudiantes, y empezamos entonces a promocionar el centro desde cualquier joven o persona que quisiera estudiar allá. Y funcionó por mucho tiempo. Sí. Y entonces salíamos de allá y podíamos aspirar a trabajar en la fábrica. Bueno. Ese fue uno de los asuntos que puedo yo nombrar como actos de resistencia cultural desde nuestros valores, ¿cierto? Bueno, a partir de aquí en adelante, un ejercicio más concisos, porque nos queda poquito tiempo de programa y vamos a pasar a la siguiente sección, y me gustaría preguntarles pues a cada uno de ustedes qué significa, qué representa la Casa de la Cultura para cada uno. Entonces, un momento, por favor, pongamos acá. Pongamos acá. Desde Guayabal transmite la 15 Radio. Ey, compa, ¿y qué pensás vos? Dilo, en el cuartico de la U. Bueno, el cuartico de la U. Cuartico de la U. Hola. ¿Qué significa la Casa de la Cultura para cada uno de ustedes? Para mí la Casa de la Cultura representa unión del barrio, salud, naturaleza, eso. La Casa de la Cultura es como el lugar de encuentro y a la vez el lugar de reencuentro, como decía el compañero ahora. Yo nunca he vivido aquí, estudié aquí. Y entonces aquí me he reencontrado con compañeros como que yo no los quería, nunca creí que estuvieran vivos, y ellos menos que yo estuviera vivo. Entonces aquí en algún evento uno se los encuentra. ¿Este man qué hace por aquí? No, yo soy amigo de Pacho. Y Pacho, y es que ustedes se conocían. Entonces así el lugar de encuentro. Y es una posibilidad, como ustedes dicen, de construir, que es bien difícil en esta comuna, porque lo que han dicho siempre, Trinidad, igual, la comuna es un barrio, es una zona plana, que las fronteras son más mentales que físicas. Entonces Campamor tiene su vida, Cristo Rey tiene su vida, San Rafael tiene su vida, cada uno tiene su vida, y los barrios son, digamos que, como dice Jorge Humberto, el director de la mesa, la comuna y los barrios son una ciudad dentro de otra ciudad. Entonces tenemos terminal, tenemos aeropuerto, tenemos zoológico, tenemos colegio, entonces no hay que ir, tenemos bancos. Entonces no hay que ir a nada a otro lado. Entonces aquí la gente perfectamente no tiene que ir al centro. Aquí la gente puede vivir en 10 cuadras. Yo creo que aquí, igual que en Cristo Rey, la gente puede vivir en 10 cuadras. Porque tiene, como ella decía, tiene la fábrica, tiene el banco, tiene el supermercado, tiene todo. Imagínense. Es la palabra de ella, ¿De qué? No, pues para mí este espacio es vida. Es vida, es revivir, es aprender, es desaprender, porque historias hay muchas, pero cosas por hacer y por contar también, ¿cierto? Por descubrir, porque tú me enseñaste a mí cantidad de cosas hoy. Entonces, para mí este espacio es vida, porque desde que uno pueda conectar con otro, aprender del otro y compartir de su saber, está vivo. Sí, Astrid dijo, Yasmín dijo muchas cosas que usted resumió, es vida,
yo le agregaría lo que usted dijo. Yo estoy aquí haciendo vibrar la vida, para que la vida vibre. Eso, es eso. Pues bueno, no, muy interesante, muchas gracias por sus aportes. Realmente a mí me parece, pues yo más bien describiendo lo que siento, porque es que se me hace una sonrisota grande en la cara de escuchar todas esas cosas que pueden pasar acá en torno a este espacio, digamos que todas esas puertas abiertas de posibilidades de transformación, cuando hablan de las huertas, de todo ese conocimiento que emerge ahí, de la medicina oriental, de la medicina por medio de la cannabis, me parece que son temas que son muy importantes a la hora de pensarse la transformación del mundo, de cuando el compañero decía también este espacio también como para fomentar esa conciencia de clase, para reconocernos, resignificarnos y saber pues como quiénes somos y qué es lo que tenemos que construir. Me parece algo demasiado valioso. Yo me voy, pues tengo en este momento con un sentimiento muy gratificante de conocer un espacio como este, que realmente emerge allí un montón de posibilidades, un montón de cuestiones que son muy bonitas, y además de eso pues la historia de resistencia ante ese contexto de violencia, si se puede decir, sistemática, en términos de que también es generada por intereses capitales, como lo que nos contaba Pacho en la entrevista que le hicimos, de esos intereses inmobiliarios, de la transformación del suelo, del manejo del suelo, pues como que todavía me imagino que debe haber una cuestión compleja que debe estar batallándose en este momento, porque pues Medellín, y según tenemos entendido, pues como que el proyecto pasa parte de la ciudad, pues como que ha estado transformándose en el plan de ordenamiento territorial, y pues en ese sentido habrá que resistir a esas cuestiones que también podemos pues como estamos disponibles como Filoparchando para aportar, y pues bueno. Sí, no, muy importante que me hiciste mención de que nos están cambiando el barrio, o sea, dejando de ser residencial para un uso comercial y de servicios, y es una cosa paradójica. Miren lo que les voy a contar, escuchen. ¿Sabe quién hizo el plan de ordenamiento territorial de esta comuna? ¿Saben quién lo hizo? Una corporación que el objeto social era hacer colchones y almohadas. El alcalde Aníbal Gaviria, la época en que Aníbal Gaviria, ¿cuánto hace que pasó Aníbal Gaviria? Ya vamos para 12, 13, 14 años. ¿Cuántos años? 14 años. Y hoy estamos abocados a una revisión de los planes de ordenamiento territorial en la ciudad. Es la oportunidad para ir a los actos de resistencia, a proponer que no se crezca más con las bodegas, que no se crezca más con los talleres, que no se declaren zonas mixtas o de alta mixtura, porque entonces tenés el bar, tenés el taller y tenés la casita, y así no vivimos. En medio de ese ruido no vivimos, y eso sí nos lleva a unas transformaciones culturales que no es la cultura que queremos. Entonces hay que hacer los actos de resistencia ahí. Estamos abocados a esa reunión que creo que se va a hacer ahorita en noviembre, el 30 de noviembre, una reunión con la Alcaldía de Medellín, donde podemos proponer cómo soñamos el territorio. Sí, cómo soñamos el territorio, cómo queremos que sea el territorio. Muy importante, me hiciste caer en cuenta de eso. Pacho, pero ahí también tenemos que tener en cuenta que desde sus inicios el barrio Antioquia está pegado a una zona industrial, y no estamos hablando de este pedacito. Piense si usted, proyéctese al inicio del río Medellín, cuando esto solo era una playa. Mire que de San Juan hacia el sur todo es playa. Sí. Entonces, en esa dinámica, todo este sur se concentraron las riquezas y la producción, ¿cierto? Mi madre dice, jocosamente, pues desde su conocimiento, ella dice, esto está como el barrio Caribe. Ella nunca ha vivido por allá, y si lo conoces muy poco, pero ella llega como a esa reflexión, ¿cierto? Mamá, ¿por qué piensas que el barrio parece el barrio Caribe? Me dice, porque por allá no hay sino talleres y fábricas, y hay gente que vive dentro de esas fábricas. Entonces yo le digo, igual a nosotros, lo que pasa es que nosotros estamos sin vecinos, y todo lo que nos rodea es industria. Entonces sí, nos están asfixiando. Pues yo vivo en tan. Yo soy como la vivienda en medio de todas estas fábricas, ¿cierto?
Y ayer casualmente que Vale, tuve sí. una visita de otro programa en mi casa, me estaban haciendo la observación de prevención de salud, cuídate del ruido. Fue la conclusión. Y yo pensé, ¿cuál ruido? Yo ¿cuál ruido? ¿Cierto? Y yo entonces ya como ella me sensibilizó, me puse a oír el taladro, no sé qué, el pito, tal, la moto, para mí eso es ambiente, ¿cierto? Entonces sí, lo de qué territorio queremos y cuál es la resistencia que vamos a hacer tiene que ser tan bien pensada que no terminemos también como en esa dinámica, ¿cierto? Circular y terminemos siendo otra zona industrial. Sí. Porque es que aquí se mueven varias poblaciones también, eso sería otra discusión más larga, depende la hora del día, depende el día de la semana, tú encuentras una población distinta fluctuando entre el barrio, ¿cierto? Los obreros que vienen a tanta industria, los que vivimos, los que trabajan salen y entran, los que vienen a todas estas dinámicas diferentes. Todas esas poblaciones son bastante grandes en este territorio de 20 manzanas. Entonces también es como eso, ¿cierto? Identificar desde nosotros cuál es el territorio soñado y la posibilidad en el momento actual, ¿cierto? Es como esa es la conclusión. Muy bien. Yo quisiera como decir algo ahí, es que yo me he dado cuenta con esta discusión que realmente acá en el barrio de Antioquia se ha creado una forma de lenguaje. O sea, porque básicamente la forma en cómo es el espacio, la naturaleza, la convivencia que han tenido, todo esto pues como que habla de que es una dinámica particular y que me imagino que las expresiones artísticas y la forma en cómo se habitúan también lo es. Entonces se ha creado como algo completamente nuevo. Y diciéndolo así, vamos a la paradoja que les habíamos propuesto ahorita al principio, que es que si las pequeñas acciones pueden llegar a grandes cambios, para que respondamos a esa pregunta. Desde el barrio Antioquia hasta en la colina, nuestra gente brilla con arte. La 15 Radio, la voz del barrio, tu emisora, tu espacio diario. La 15 Radio, la tuya. La 15 Radio, la tuya. Escúchanos en la15radio.com. ¿Te gusta la filosofía? ¿Te gusta la filosofía? ¿Qué tanto sabes de filosofía? Responde la paradoja del día. Bueno, vamos a pasar a la paradoja del día. Como ya la habíamos mencionado, es la pregunta acerca de si pueden las pequeñas acciones provocar grandes cambios. Entonces, bueno, aunque ya se ha hablado un poco del tema, pues podemos ahondar un poquito más o proponer otra perspectiva. Entonces, don Pacho nos puede Sí, yo creo respondiendo. que todas estas cosas que hacemos, que a veces parecen muy rutinarias, sirven o han servido por lo menos para reflexionar antes de actuar. Si no existiéramos nosotros, si no hubiese estos instrumentos, estas herramientas que ustedes llaman, estos medios de comunicación, estos espacios culturales, los establecimientos educativos, yo creo que estaríamos en un caos, nos habríamos matado todos ya. Desde acá también, desde la palabra, desde el estar acá todos los días, de mantener el espacio abierto, de que la gente venga, se congregue, es variar, es como una variación en la vida, como que ayuda a que la gente esté pensando o esté ocupada en otras cosas y no en el chisme, o en la rencilla, o en la discusión, o en estar mirando al otro con zozobra, o de una manera prevenida. Yo creo que algo hemos hecho, hemos valido algo, valemos algo, y ojalá esto se multiplicara. Ahora yo de alguna manera respondía, es que las pequeñas acciones, entre comillas, que ya no son tan pequeñas porque 20 años de una casa de la cultura, 30 años de muchas otras cosas, solo para resaltar dos cosas. La comuna es una comuna en general de adultos mayores. La mayoría de los habitantes de esta comuna somos mayores de 50 años. Lo que hace que la comuna tenga una gran particularidad es que las obras de Pepe a veces nos gastamos la plática haciendo ceras porque necesitamos ceras buenas, calles buenas,
y que la comuna no es de los habitantes. La señora ahora nos decía de frente, Trinidad, igual que Cristo Rey, igual que toda la comuna, tiene la cantidad de empresas que ustedes quieran imaginarse, en 5.000 empresas mal contadas hay en la comuna, contando las más grandes, porque Colcafé no es chiquita y no es menos, y casualmente son del mismo dueño. Entonces, en la comuna tiene una dinámica muy tenaz. Somos la comuna que menos usa el metro, pero es la comuna que más gente recibe el metro. Somos la comuna con más población flotante de la ciudad. Somos la comuna con menos habitantes de la ciudad. Pero en los días de semana tenemos el doble de habitantes. Entonces la noche la comuna queda como en un letargo. Mañana es un día extraño, la comuna es como en silencio. La comuna es como un silencio que se nos vuelve ya aturdidor. Cuando el aeropuerto no funciona, todo el mundo pregunta y no han salido aviones. Porque ya nos acostumbramos y dormimos con esos chicas encima. Y no, ya somos sorditos. Entonces, es esas pequeñas acciones. La primera lucha ambiental de Colombia fue de esta comuna. El 30 de agosto del 72, si mi memoria no me traiciona. Sulfáceos, una empresa que producía unos químicos que se comía el metal. Tiraba ácido sulfúrico al aire, literal. Y quedaba en la IES con la avenida Guayabal. Hoy queda una puerta todavía. Y la gente de la comuna hizo un hecho muy violento. Las puertas eran de madera y la gente fue y las clavó. Clavó palos ahí los habitantes de Campo Amor. Pues que era el barrio más próximo, pero ahí había 3 barrios que tranquilamente la industria se los comió. Y en esta se compró un barrio. Galindo, Toledo, habían 2 barriecitos ahí. Y Nestra compró una cuadra que era un barrio, eran 40, 50 casas y Nestra la compró todo. Barrio Holanda al frente de la terminal del sur se desaparece, hay 4 casas. Y ya está la industria de perfume más grande de Colombia. Productos Vera es esa. Es la industria de perfume más grande y queda en toda la comuna. Y genera 20 empleos por la comuna. Entonces es una paradoja que nosotros vimos de que la gente de la comuna no trabaja en la comuna porque el industrial, a excepción de unos cuantos, dicen que es que los habitantes de la comuna les hacen daño. Entonces almacenes como Carrefour no le dan ayuda a la comuna, pedirle una ayuda al aeropuerto es cosa terrible. Entonces para nosotros es esa pequeña acción que hacemos desde nosotros, como Pacho dice, es más fácil a veces conseguir un refrigerio con los habitantes del entorno que con el aeropuerto, que le aporta 25.000 millones de pesos a la ciudad. En estos días alguien me decía, ¿usted por qué no está de acuerdo con que las regalías de Antioquia se queden en Antioquia? Y yo decía, nosotros en la comuna pensamos exactamente lo mismo. Si nosotros nos quedamos con los impuestos de esta comuna fuera una supercomuna, porque el aeropuerto solo aporta 20 miles de millones de pesos. Postobón, pero igual Postobón nos tiene, Postobón y Noel nos ponen 300 carros al día a rodar por la comuna, tal vez más. Entonces eso nos crea a todos como que sí, esto es y no es de nosotros. La comuna no es de nosotros y es de nosotros. Lo del metro de la 80 desaloja 60 casas, pero no toca codiscos. Hay que apropiarse del territorio. Y lo que Pacho dice, vea, hay una cosa que es muy bonito lo que ella dice, vea. En la comuna hay una unidad industrial que es Tenche, que es la unidad industrial de Belén, pero que es en Guayabal. Siga contradiciéndose. Y la comuna tiene una característica, hay barrios como Barrio Antioquia, Campo Amor, Cristo Rey, San Rafael, que las casas son gigantes. Entonces son casas de más de 100 metros cuadrados. Una pequeña industria, entre comillas, de 20 empleadas para confecciones, cabe en cualquier casa de la comuna. Yo creo que en casi todas cabe, porque ahora nos hizo unos apartamentos en la colinita que uno pasa y ve eso y uno dice, yo ahí no vivo jamás. Son de menos de 60 metros cuadrados. Para nosotros eso es una cárcel. Pues para esta comuna el habitante tradicional no soporta vivir en eso. Entonces es muy charro porque uno pasa y los ve y se están de malas. O lo que están haciendo en el Bolo. Unas torres que hicieron ahí. Entonces a veces es muy bonito uno pensar en que somos un suelo muy apetecido, un suelo con muchos problemas, pero donde el habitante es el más irrespetado. Este barrio tiene por ahí, yo creo que más de 100 camiones circulan por este barrio al día. Y ahora con la avenida que nos hicieron ahí peorcito. Y Santa Fe sufre lo mismo.
Santa Fe tiene un problema con el uso del suelo miedoso, y nosotros en general, y estamos pidiendo una cosa que es muy difícil, vea, la ciudad declara bienes patrimonios. ¿Sabe cuál es el único bien patrimonio de la ciudad que hay aquí? El aeropuerto. Es el único bien patrimonial. Trinidad, igual que Cristo Rey y San Rafael, tiene casas bellísimas. Protoquímica, una empresa que tenemos que reconocerle que nos ha aportado en muchas cosas en la comuna, tumbó quizás la casa más bonita que había en la comuna, porque la curaduría le dio permiso. Hizo una super empresa ahí al frente del CAI en toda la avenida Guayabal. Trinidad tiene mínimo 10 casas que uno dice, ¿cómo las conservamos? La casa liberal de la que usted hablaba ahora. Lastimosamente la volvieron edificio. Pero es una casa bellísima de tapia todavía. Y donde queda ahora el rebaño. Creo que esa es una de las casas más antiguas. El rebaño es un buen comienzo. Pues es una guardería grandota. Y el barrio tiene una resistencia que es muy bonita, y ojalá Pacho y ella nos cuenten, es que aquí han nacido colegios desde la necesidad del barrio, 2 o 3 creo, tal vez 4. Y entonces, y la sede comunal, por ejemplo, acá es la única sede que es de los habitantes del barrio. Es la casa de la comunal, que es la mitad de este espacio casa. Es inmensa. Pero ahí se nos quedan las cosas. Cristo Rey tiene una sede bellísima que es República, y bueno, fue otro cuento, una toma de jóvenes hace 40 años. Entonces es sentir que esas pequeñas cosas han reportado cosas como esta 20 años, República 40, San Rafael otros años, el rodeo, bueno, aquí tener una sede social se nos volvió un lujo y una pesadilla. Porque nos ahogan pues un comodato aquí, Pacho que le ha tocado pagar los de aquí. Esto es una aventura porque es que nos cobran por el espacio que usamos. Sostener esto se vuelve un elefante blanco si nos descuidamos. Bueno, pues yo ya había como referido mi pensar sobre lo de estas pequeñas acciones, pero yo reitero que desde estos espacios es donde las pequeñas acciones se hacen visibles. Cuando hablábamos desde lo cultural, y que sería la casa de la cultura, ¿cierto? Y yo les decía ahora que yo había conversado con mi mamá y algunas personas mayores, ¿cuál era el lugar de referencia de casa de la cultura en tu época? La casa liberal vuelve a salir a su flote, ¿cierto? Y es una casa de esas grandotas y todo. Yo no sé si se llamaba liberal por algún tinte político, aunque a mí algunas veces en elecciones me acuerdo de banderitas y cosas rojas ahí, pero en sí era el punto cultural, porque esa es la referencia que mi madre y sus de edad de ella me refieren. Ah, no, la casa de la cultura no era la casa liberal, y se quedan como en la duda, ¿cierto? Entonces es primer lugar físico que los de la comuna podemos decir es la casa de cultura de la comuna, ¿cierto? Es el primer lugar, es el que nos resignifica, es el que nos junta, el que nos une con todas estas pequeñas acciones y con los deseos que como comuna tenemos, ¿cierto? Entonces yo digo que sí, significan, y es más, ninguna grande acción va a resultar de un día para otro. Bueno, y yo quería preguntarle a Pacho, ¿cuál sería el consejo para alguien que quisiera conformar una casa cultural? ¿Cuál sería el consejo? Que no se meta en eso. No. Yo creo que, a ver, yo también tengo una discusión conmigo mismo, y es que, y al principio lo noté en la señora, no se necesitan espacios para hacer cultura, para hacer transformaciones. Se hacen en cualquier lugar, y en la vida diaria no necesitamos locales o infraestructura, aunque también la vida le enseña a uno que sí se necesitan espacios de reunión, ¿cierto? Pero yo digo, si alguien está pensando en contribuir a transformar su territorio, que se ponga metas a mediano, a corto plazo, corto, mediano y largo plazo. A mí se me fue el tiempo aquí. 22 años los voy a cumplir, aspiro a llegar el 30 de noviembre, los voy a celebrar muy bien, pero yo a veces digo, se me pasó el tiempo y tampoco que hemos hecho. Ustedes desde afuera pueden ver que sí ha habido algo, ¿cierto?
Yo que estoy acá adentro, yo digo, dejé de hacer aquello. Yo me castigo yo mismo y me cuestiono. Si hubiese hecho esto y no aquello, o yo porque me dejé llevar tanto tiempo metido acá, ¿cierto? Y mis amigos me cuestionan. Te vas a quedar allá barriendo y trapeando esa huevonada, vos que podías estar en un cargo público distinto, o participando de los cargos de elección popular, por ejemplo, me lo han dicho muchas veces. Yo no, aquí estoy, aquí me entregué. ¿Pero por qué me entregué a esto? Porque uno tiene una formación, y esa formación, ¿quién se la dio? En la casa mi papá nos leía el periódico Voz Proletaria, que era un ladrillo, una cosa grande, inmensa, que después se convirtió en el periódico Voz. Por mi papá yo me acerqué a la cultura china. A mi casa a mi papá le llegaba desde China, desde Pekín, que se llamaba así en esa época, ahora es Beijing, las revistas de China Reconstruye, China Revista Ilustrada. Yo fascinado con eso. Mi papá tenía un radio de 5 bandas y sintonizaba en onda corta Radio Moscú. Después escuchábamos Radio Habana, o después Radio Tirana. ¿Saben dónde es Tirana? ¿No? La capital de Albania. Un país pequeñito en Europa que construía un socialismo a su manera. Entonces yo escuchaba todo eso. Y después mis maestros en la escuela, tuve maestros que nos decían, el director de la escuela nos decía, mañana no hay clase, ¿por qué, don Luis? Porque nos vamos a paro, porque los maestros no nos pagan. No nos pueden seguir pagando con la venta del licor. Si los ciudadanos consumen licor, hay plata para pagarle a los maestros. Eso no puede seguir ocurriendo. Y ese señor que me hablaba así a mí, fue fundador de lo que hoy se llama ADIDA, Asociación de Institutores de Antioquia, don Luis Eduardo Alzate Arenas. Entonces, a uno le quedan todas esas cosas, y por eso estamos acá, por eso he entregado una parte como de mi vida, y mi consejo sería, no, si alguien tiene sueños y cree que las cosas se pueden cambiar y que las pequeñas revoluciones valen la pena, sí, que se meta a construir, pero que no piense tener los ladrillos, sino que se puede estar haciendo cosas sin necesidad de tener los espacios se van ganando. Eso. Muchísimas gracias, don Pacho. Bueno, vamos a terminar nuestro programa, ya el tiempo se nos ha acabado, entonces bueno, vamos a hacer nuestra última sección que se llama La olla de los chicharrones, y allí pues ya les voy a explicar. Vamos a pasar primero a la cortinilla y les explicaré de qué se trata la sección. Bueno, la olla de los chicharrones va a ser nuestra última sección, nuestra última parte, y es como, bueno, la olla de los chicharrones, como ya saben, eso es filoparchando. Nosotros estamos esparchando a hablar desde, pues, planteamos que desde la filosofía, pero digamos que en este caso se ha planteado más como en términos de conocer, de escucharlos a ustedes, y pues bueno, la olla de los chicharrones es que nos cuenten qué problema de la comunidad o de la vida cotidiana les parece que podría ser un programa de filoparchando en un futuro. Sería entonces esa pues como la pregunta, que nos digan cuál creen ustedes que podría ser un tema para un programa de filoparchando. No, hay un tema que en la comuna nos da sustico total, y es el cuento de los jóvenes. Camilo y los muchachos de la emisora y el cuento de comunicación son llegaron a lo social por ir como grupos juveniles y grupos artísticos. Terminaron haciendo comunicaciones, terminaron montados en otro cuento. Entonces, los juveniles en la comuna es un cuento poco explorado, como les decía ahora, es una comuna de viejitos, entonces son creo que 25.000 jóvenes o menos. Y con 100.000 habitantes o menos de la cuarta parte. Entonces es un tema, y el otro tema es el tema ambiental, porque es un tema que cruza lo que Pacho dice, cruza desde el interés particular al interés colectivo. Pues la comuna tiene muchas cosas en lo ambiental, muchos hechos aislados, y tiene unos chicharrones tenaces con el manejo de los residuos, desde el residuo orgánico, que al acumular lo mal acumulado nos trae raticas, cucarachas y demás amiguitos, y
Y otra cosa en lo ambiental es el cuento de la fauna del que hablaba ahora. Hay animales como el pobre murciélago, que es un enemigo natural de los humanos, y si no fuera por él no tuviéramos frutales en el Valle de la Urrá, que son los que polinizan los frutales. Entonces, es lo ambiental y eso y lo juvenil. Y hay un tema que creo que Pacho lo ha tocado mucho y ella va. Hay 28 grupos de tercera edad o de adultos mayores en la comuna. Y son 28 islas. Cada uno, esos son ruedas sueltas. Nosotros decimos que las mujeres y los adultos mayores de esta comuna pueden montar desde un concejal hasta un alcalde. Porque es que son casi son mínimo 40.000, somos más de 40.000 adultos mayores. Y en la comuna, pues, la abstención es bien alta en la votación. Entonces es un cuento muy tenaz porque el adulto mayor de aquí se traga todo. Aquí creo que todavía hay un comedor al otro lado junto a la iglesia. Hay un comedor y hay un cuento con un restaurante que regala almuerzos básicamente a adultos mayores y habitantes de calle. Y entonces es un cuento bien jodido. Pienso, el miedo es saber por dónde se coge eso. Y nunca se ha hecho una asamblea de adulto mayor, ¿cierto? La comuna nunca ha hecho una asamblea de adulto mayor. Entonces ellos participan en espacios como ruedas sueltas. A veces, si Pacho quiere, mete un proyecto de ellos. Los muchachos tienen la emisora todavía existe. Una emisora que se logró hacer en un colegio con la que era la cabildante de Luz Helena. Y entonces, así los adultos mayores son ahí y son pobrecitos. Entonces el tema sería los adultos mayores y jóvenes y lo ambiental. Pero lo ambiental, pues es que lo ambiental listo. No, tiene muchos intereses. Ahí vamos a mirar. Vamos a mirar, bueno, nuestra invitada Yasmín. Bueno, yo aquí en el parche, yo voy a llamar las cosas por su nombre. Y vamos a hablar de la tolerancia. Hay espacios tan ricos, donde convivimos entre lo lícito y lo ilícito. Particularmente, por ponerle un ejemplo, todos los eventos que se mueven en el Parque de la Trinidad, ¿cierto? Tienen un torneo de fútbol que se llama el Torneo del Barrio y es famoso en redes, el dinero que circula es bastante en apuestas, pero también es uno de los principales focos de comercio y producción en el barrio, porque allá entonces hasta mi vecino va y vende 2 bolsitas de agua, ¿cierto? Allá pueden haber familias que se están supliendo sus necesidades de ese espacio, pero en ese espacio conviven la tolerancia, ¿cierto? Así como tú y yo podemos ir a disfrutar del partido, también otros pueden ir a disfrutar de otro espacio en el mismo parque. Entonces a mí sí me parece un chicharrón, porque también hay límites difusos, el ruido, la congestión viaria, ni cera ni calle. Entonces el adulto mayor que genera en este espacio, cómo se mueve después de las 6 de la tarde, ese es el chicharrón mío, ¿cierto? Ahí se los dejo, con sal y limón. Okay. Muchísimas gracias. Yo tengo, como también en esa misma línea, una preocupación, y es que se construyó va a ser 2 años, que fue entregado a la comunidad un comando, una estación de policía, que queda ahí en la calle 20, por cerca de la empresa esa, de TCC. Y no lo han dotado y no lo han ocupado plenamente y no está operando plenamente. Eso es un elefante blanco dentro de la comuna, ¿cierto? Y una comuna que tiene esos problemas de consumo, de tanta circulación, tanta actividad de cosas ilícitas, y ese elefante blanco se suponía iba a entrar a actuar en contra de todos esos delitos. Eso es un tema ahí de seguridad. Y por esa misma vía, nosotros que estamos en la comuna, el aeropuerto y la terminal del sur son por donde viajan las niñas manejadas como trata de personas, utilizadas en trata de personas. Esos temas que tienen repercusión con el Lleras, con el poblado, es como una cadena, que si somos capaces de entrarle a eso, empecemos a trabajar esos temas, miremos eso. Sí, necesita una investigación previa ardua, pero pues la idea también es de que eso lo visibilicemos, no podemos quedarnos callados. Ajá, muy bien.
Bueno, igual pues queremos agradecerles por su compañía, por estas historias que nos han contado. La verdad, ahorita pues sumándome un poco a lo que Johnny expresaba, queda uno maravillado, pues yo la verdad, más que maravillado, también es esperanzado de que en realidad es posible concebir que por más que hayan conflictos en los territorios, siempre hay lugar para que germine en medio ese tallito de la esperanza, ¿cierto? Y se va tejiendo también en la medida en que las voluntades y los deseos particulares van encontrando espacios para desarrollar todas sus potencialidades, y la verdad es muy muy bonito. Y también quería recordarles que este programa de Filoparchando que estamos terminando en este momento se realiza como un proyecto beneficiado con recursos del programa de planeación de desarrollo local y presupuesto participativo de cultura de la Comuna 15 Guayabal. Muchas gracias a ustedes por todo el tiempo, la información, la cultura de la que hablamos, del amor. Y bueno, espero que nos podamos ver pronto para un próximo programa. Eso, muchas gracias. El mismo Marx exigía que los filósofos no solo interpretaran el mundo, sino que lo cambiaran. Filoparchando, una construcción del pensamiento en colectivo. Vení y construyamos pensamiento juntos.